Ajá. Ajá. Bueno. Admitir. Admitir. Melissa, ¿estás por ahí, Melissa? Melissa. Melissa Track Malmod. Sam, mira, Buenas. ¿qué haces, vieji? Ay, a ver, para que tengo el... No, a ver, Estaba para que feliz. tenga. Muy bien, te veo muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, está muy bien. Porque generalmente, viste, lo digo siempre, utilizan la cámara del Zoom como si fuese una mira telescópica. Entonces Sí. ponen la jeta en el centro y queda aire arriba, queda todo para el culo, ¿viste? Sí, yo estaba preocupada en realidad por la luz, porque acá es un poco tarde y se empieza a hacer enseguida. Está maravillosa Bueno, la luz. Bueno, te grabo, buenísimo. te grabo. Dale. Recuerdo algunas situaciones del pasado haciendo radio y también recuerdo el día en que, hace muchos años, yo trabajaba en Radio del Plata, sí, tenía un programa a la tarde en Radio del Plata y leí la carta de una señora que se quejaba amargamente del país Israel por sus constantes ocupaciones de territorios palestinos, el ataque permanente a los palestinos, la discriminación. Bueno, yo no sé si esto existe hoy en día, pero fui acusado de antisemita, fui acusado de nazi, inclusive en algunas publicaciones de la comunidad judía de la ciudad de Buenos Aires. Esto siempre a mí me pareció un disparate, me pareció una especie de guerra sucia desatada por la comunidad, cuando en realidad yo nunca fui antisemita, solamente leí una carta, pero vos fíjate que leyendo una carta que ni siquiera era una opinión mía, había un periodista judío que tenía un programa antes que el mío, bueno, él se encargó de acusarme, de decirme que era un irresponsable. Esto yo no sé si ha aflojado con el correr del tiempo o sigue más o menos igual. Eh, Tengo, por supuesto, a la que está pataperreando por la zona, que me va a poder contar Melissa Trabmalmod, que creo que anda o en Jerusalén o en Palestina, pero anda en la zona. ¿Estás por ahí, Melissa? Hola, Quique, ¿cómo estás? Sí, Bien, bien. sabés que lo que decías al principio me resonaba un montón, porque me parece que no solamente las cosas están peor de lo que estaban hace tiempo, Sí. sino que esta cuestión que vos decías, yo creo que es muy, muy, muy común, la cuestión de confundir Mm, el antisemitismo con lo que es el antisionismo. Y así como súper breve lo vamos a resumir, porque me parece que es re importante sí. empezar una columna cuando uno habla de lo que está sucediendo acá, Mm, entender que criticar lo que Israel puede accionar hoy en día, sí. su accionar, digamos, como fuerza que ocupa un territorio, no tiene nada que ver, o sea, esa crítica no tiene nada que ver con desconocer lo que fue el holocausto, con desconocer el sufrimiento del pueblo judío, o sea, Claro. me parece que Mm, eso es algo que tenemos que tener en claro porque el sufrimiento de un pueblo no inhabilita el sufrimiento del otro, y porque además me parece incluso injusto para la comunidad judía pensar que de repente, si todo es antisemitismo, bueno, nada es antisemitismo en el fondo, ¿no? O sea, nos perdemos de criticar las situaciones que realmente son antisemitas, claro, es que más, realmente vienen de una... no estás criticando una religión, ni siquiera estás criticando el sionismo, estás criticando el accionar de un país sobre otro. Es decir, sobre Exactamente. aquel otro país que es invadido y que está permanentemente sometido. Entonces, ahí es donde se arma una especie de confusión. Se cree o nos han hecho creer que criticando a Israel estás criticando al judaísmo o al sionismo. A lo mejor podemos entrar en críticas también respecto del sionismo, pero en realidad lo que estás haciendo es criticar el accionar de un país.
Estamos criticando el accionar de un país y además recordemos una cosa, o sea, el sionismo es una ideología colonialista, o sea, es una ideología que nace en Europa diciendo hay que crear un Estado judío allí donde ya habían personas, o sea, Claro, allí donde ya había una comunidad árabe y también sí, había una población judía minoritaria comparada con la comunidad árabe, decimos, bueno, nos pintó hacerlo ahí porque hay una profecía que dice tal cosa, ¿no? Que de hecho me encanta contar este dato random, creo que no lo hemos hecho en el programa, mm, que es que en esa ideología sionista, Theodor Herzl, que fue uno de los creadores de esta ideología, uno de los padres fundadores, si se quiere, sí, en el libro, en uno de sus libros, cuando estaba este debate, no existía todavía el Estado judío, el Estado de Israel, se planteó que uno de los lugares donde se podría emplazar el futuro Estado de Israel era la Argentina, señores. mira, Así como lo escucharon. mira, Viste que nuestro país a veces tiene ese lugar medio raro, medio al sí, azar en la sí, historia del sí, mundo. sí, mm, Argentina estaba entre las opciones del movimiento sionista y del proyecto de sionista como un lugar posible para crear el Estado de Israel. O sea, imagínense la mm. cosita de la que nos salvamos, digamos, no entrando en esa. Pero bueno, sí me parece que para arrancar esta columna me parece súper atinado tu comentario, porque también es también, viste, sentarnos a dialogar sin hacerlo de una manera sucia, ¿no? Porque esas Eso es, críticas al azar, que nos critiquen de última por lo que pensamos, que no estén de acuerdo con lo que decimos, sí, y eso es totalmente posible, creo que la gente escribe muchísimo a tu programa, o sea, la gente nos da ese feedback todo el tiempo ujú, sobre si están de acuerdo o no con lo que decimos, pero no embarremos la cancha, ¿no? O sea, tratar de claro, claro. antisemita a alguien que está criticando al Estado de Israel es Mm. embarrar la cancha. Sí. Bueno, pero vos tenías un dato respecto a una empresa que de alguna manera ha sido consultada por algunas provincias argentinas en función del aprovechamiento del agua. Abundame en esto. Sí, creo que hoy les traemos una columna como bastante interesante porque a veces es difícil, y no lo niego, yo que me encanta la política internacional, pero yo sé que a veces es difícil cuando uno está atravesando sus propios problemas, cuando la Argentina está pasando por su propio momento, año Sí, electoral encima, sí. intentar conectar con cosas que pasan lejos, yo entiendo que es muy difícil. Es importante y mientras más lo veamos, mejor porque vamos a entender nuestro lugar en un mundo globalizado. Eso. Pero en este caso les traemos una columna que linkea a Argentina directamente con lo que está pasando en Israel en este Mm, momento, que es a sí. donde yo estoy. Mm, Resulta que el año pasado, en abril más o menos, Guado de Pedro, el ministro de Interior, se mandó a Israel con una comitiva de distintos gobernadores de distintas provincias, mm, otros funcionarios. ¿Por qué viajaron a ese país? Bueno, bien conocemos la situación de la crisis hídrica que está afrontando la Argentina. Yo soy sanjuanina, así que quién mejor que yo te puedo decir que estamos atravesando un momento muy complicado de mm, sequía, sí. eh, y eso nos ha llevado a tratar de buscar respuestas en distintas partes del mundo. La cuestión es que Israel es un país de avanzada en ese tema. ¿Por Ajá. qué? Porque los tipos en el medio del desierto, o sea, Claro. prácticamente el 60% de su país es desierto, Mm, lograron no solamente abastecer a toda su población de agua, sino que lograron de alguna manera convertirse, hasta te diría, en una especie de potencia hídrica, en el ah, sentido de decir, bueno, ¿cómo agilizamos, cómo hacemos más eficiente el uso del mm, agua allí donde es un recurso muy escaso? sí. Y entonces la Argentina se fue para allá a buscar respuestas, ¿no? Eso es. Fue un Sí. primer vínculo, estuvieron ahí, bueno, lo pueden buscar en las noticias, hay muchas fotos de eso del año pasado, abril del año pasado. La cuestión es que después de eso, en esa comitiva, para que quienes están escuchando, porque tu programa es muy federal, aparte, o sea que esto nos toca, Sí, sí, sí. Mm, toca a muchos de los oyentes, estamos hablando de que hubo funcionarios y representantes de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y San ah, Juan. ajá. Bastante. Sí. Esos fueron los representantes que estuvieron ahí. Pero lo que pasó fue que luego, un poco San Juan y Mendoza fueron los pioneros, pero después le siguieron otras provincias. Lo que pasó es que se firmó una especie de convenio, ¿no?, entre estas provincias e Israel para que nos den digamos, un asesoramiento sobre qué podemos hacer nosotros con el agua. Ah, Básicamente lo que se hizo fue, o lo que se
planea hacer, o sea, esto está actualmente desarrollándose, está en pleno desarrollo, es un plan maestro de conservación y gestión del agua. ¿Sí? Eso es lo que ellos nos van a dar, si se quiere, al final de este proceso de asesoría. Este acuerdo se firma entre las provincias y entre las provincias determinadas que están involucradas en esta asesoría, se firma con la empresa israelí Mekorot. Esta empresa es la Compañía Nacional del Agua, ¿sí? Es la que maneja el agua en Israel. Sí. Ahora, ¿por qué esto es noticia? O sea, está bien, les conté una data ahí, pero ¿por qué es relevante? Porque vos sabés que un dato, a mí me gusta, esto es como que me hace defender, viste, mi profesión y decir, ¿vieron por qué necesitamos periodistas especializados en internacionales también? Sí, sí, sí. Porque todos los periodistas de mi provincia sacaron notas diciendo, qué bonito este programa, estos son los objetivos, punto. O sea, nos quedamos ahí. Y además, obvio que nadie va a alzar la voz tampoco, porque la crisis hídrica es una realidad, digamos, y entonces, bueno, nada. Vale aclarar, un datito que me parece importante también destacar, que este convenio que se ha firmado en el caso de San Juan, por ejemplo, en septiembre del año pasado, se firma con el financiamiento, porque alguien tiene que pagar esto, el financiamiento es del Consejo Federal de Inversiones. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué de nuevo volvemos? ¿Por qué es tan relevante esto? Porque una cosa es decir que Israel efectivamente es una potencia hídrica y efectivamente tiene técnicos muy brillantes, digamos, que han logrado desarrollar distintas técnicas. Lo que nadie dice de esta empresa es que no solamente el uso del agua tiene que ver con su eficiencia, sino que tiene que ver lisa y llanamente con el saqueo del agua a la población palestina. Ah, mira. Bueno. Sí, ahora eso trasladado, digamos, me adelanto, ¿no? Eso trasladado a la Argentina. No sería necesario el saqueo a ningún país vecino, ni siquiera a ninguna provincia. Bueno, digo, por eso, digamos que no se invalida este dato del saqueo a Palestina, no invalida el hecho de que puedan asesorarnos y tener éxito en la conservación del agua en nuestras provincias. ¿Digo bien? Totalmente, no tiene nada que ver, de hecho, o sea, solamente ellos van a, la idea de que hagan un plan maestro, hay gente de Israel viajando a la Argentina, viajando a San Juan, porque la idea justamente no es darte, viste, como una cosa, una solución enlatada, sino entender la realidad del lugar. Eso. Y por eso yo escribí una nota sobre esto, que después eso tiene como más data, viste, el que le interesa la data fina, la pueden ir a leer a la web que tenemos en San Juan, que se llama lamecha.ar. ¿Por qué? Porque si bien esto no afecta en nada nuestro accionar, o sea, los humanos van a dar soluciones posibles, ¿no? Pero sí hay una pregunta ética ahí. Y hay una pregunta que yo particularmente en mi nota la dejo abierta, porque yo no sé si tengo la respuesta, que tiene que ver con, bueno, no podemos algunas veces levantar los brazos, ¿viste? Diciendo, no podemos negociar con tal país, que ha pasado en la Argentina varias veces, porque viola los derechos humanos, ¿no? Porque Israel es exactamente lo que está haciendo. Y cuando te digo es exactamente lo que está haciendo, digamos, esto tiene que ver con el saqueo todo el tiempo de las fuentes de agua naturales de los palestinos. El agua que consumen diariamente los palestinos no llega a los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud, mientras para los israelíes viven tranquilamente. No solo eso, no pueden prosperar en términos, acá esto es un desierto, ¿no? Es muy complicado tener una agricultura que sobreviva a las condiciones, pero por más que lo más eficiente que lo hagas, necesitas agua. Cada vez que los palestinos quieren construir cualquier método de recolección del agua, tienen que pedir permiso a Israel. Y a Israel no les otorga siempre esos permisos. Y te lo digo porque en esa nota que escribí también yo me fui hasta la compañía del agua en Palestina y los trabajadores de esa compañía, o sea, no son, viste, un pasquín de izquierda que escribe y vos reproducís lo que dice. O sea, los trabajadores acá me dijeron, nosotros no tenemos agua para cultivar. Los israelíes vienen y destruyen las cisternas de la gente que construye, imagínate, para recoger el agua de la lluvia. ¿Cuánto se puede usar en los métodos precarios que tienen acá para construir? Entonces, controlan el acceso al agua totalmente de la población palestina
abusándose de las fuentes de agua naturales, o sea, de los acuíferos que hay acá, de los manantiales, ¿no? Que Melissa, obviamente, sí, no, es que me quedo con la palabra ética que sí, usaste hace un rato. Por un lado, la verdad es que no nos afecta en nada lo que haga esta empresa por fuera de los arreglos que hagamos acá en Argentina. Pero hay una cuestión ética, de alguna manera, ante esta denuncia que vos estás haciendo, de alguna manera te transformás en cómplice. Aunque no, viste, levantás, como dijiste, ¿no? Levantás las manitos así y decís, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con lo que hace esta empresa en otro lado, pero de alguna forma esta globalización también alcanza a cierta complicidad que adoptás cuando haces arreglos con esta empresa. totalmente. Mira, yo de hecho entrevisté a uno de los funcionarios que maneja la Secretaría del Agua en San Juan. Mm. Y yo le pregunté esto y él me dijo algo muy cierto. O sea, él me dijo, mira, si otros países árabes logran, o sea, negocian igual con Israel, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? O sea, ni siquiera es como Sí, sí, nuestra sí, causa, ¿no? Y claro. ¿sabés qué pasa? Que tiene Mm. toda la razón. Él tiene Sí, toda la razón. Pero bueno, yo por eso realmente acá dejo la pregunta abierta y me parece que estaría buenísimo si la gente se copa y quiere opinar también, quienes nos sí, están señora, escuchando. sí, señora. Porque, viste, Mm. hay un debate ahí de Mm. decir, bueno, está bien negociar con quienes violan derechos humanos porque las pruebas están, y si quieren los números, la data, se van a la nota que escribí para la mecha, está todo ahí. Mm. Eh, ¿Queremos ser cómplices de eso? ¿Somos cómplices de eso si solamente estamos buscando una asesoría y nada más? ¿Hasta qué punto también? Yo lo que digo es, mira, existe incluso un movimiento que se llama el BDS, que es un movimiento global que lo que busca es decir, bueno, la única forma de enfrentar las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado de Israel Mm. es el boicot, ¿no? Claro, Es desinvertir, es no negociar ni transar con empresas que tienen origen israelí. muy bien. Ahora, eso es un movimiento y es una postura. Ujú. También corres el riesgo de que decís, bueno, a ver, está bien, decimos, bueno, Israel viola los derechos humanos, no podemos pactar con ellos, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de los países que también tienen un historial muy dudoso en términos de derechos humanos? O sea, Sí, ¿quién empieza a sí, fijar la vara? sí, ¿Con sí, quién sí, sí, con quién no? claro, Eh, es un debate para tener en cuenta, pero sí me parece que muy lo que no bien. puede pasar es que, una, hagamos como que no pasa nada. O sea, Ah, tenemos que saber que sí estamos negociando con una empresa que hace eso, eso. sea cual sea el tipo de negociado que estemos haciendo. Y también yo lo que te digo una cosa es, yo acá digo, les doy la data, me quedo quedadita, lo resolvamos, mi provincia está sufriendo una situación Sí, complicadísima, lo sí, entiendo, sí. no voy a ser yo quien diga, paren todo, ¿viste? Paren No, todo, no claro, queremos claro. saber nada, Sí. pero yo no quiero escuchar a nadie, después decir, cuando transamos con otros países que son Mm. como, viste, el eje del mal que ya nos dio impreso Eso, Estados sí, Unidos para sí, que sí, sepamos quiénes son. sí, sí, Digo, sí. para no nombrar a ninguno en particular, yo no Mm. quiero ver a nadie diciendo, no, 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 no podemos negociar con esa gente porque su historial de derechos humanos. O sea, seamos coherentes y construyamos una política exterior que sea también coherente, ¿no? Melissa, ¿y te quedás allí estás en Jerusalén? Ahora mismo sí, estoy moviéndome Ah, mucho. Acá las fronteras son muy difusas claro. y eso también afecta Mm. el manejo del agua. De hecho, o Eso sea, eso es. mismo de lo que Sí. estamos hablando. Mm. Si ya es complicado entre países con fronteras establecidas, imagínate cuando tenés a un país que tiene fronteras que la comunidad internacional no reconoce, o No sea, reconoce. Sí. la comunidad internacional reconoce a Mm. Israel como un Estado, pero no lo reconoce bajo las fronteras que Israel hoy tiene. O sea, Claro. la comunidad internacional le dice, vos después de la guerra de 1967, tomaste territorio que no es tuyo, no te Mm. pertenece, Mm. Israel aún así sigue, no solo sigue ahí, sino que además ocupa facciones de territorio palestino, más una estrategia que es para mí quizá una de las cosas más cínicas de este conflicto, que son lo que se llaman asentamientos israelíes. O sea, Ah, los tipos se claro. meten en Mm. territorio que ya es palestino, o sea, que sigue siendo a duras penas palestino. Mm. Y están Los tipos no ocupando. solamente van corriendo el límite, les Claro. construyen un muro que se come más territorio del que debe, Sí, todo eso, sí. sino que además te construyen barrios en el medio de Palestina, Mm. vienen con toda la seguridad, los construyen así en la altura y dicen, bueno, esto de repente es también territorio israelí. Son pequeños asentamientos. Y vos imaginate que cuando hablábamos del agua,
los asentamientos israelíes, hay pactado la cantidad de agua que le corresponde a Palestina, que es mucho menor que Israel, y aún así, parte del agua que le corresponde a Palestina termina en los asentamientos israelíes. O sea, mientras acá la gente a veces pasa días sin agua, en los asentamientos israelíes tienen piletas. ¿Qué? ¿Entendés? Ajá, ajá, Piletas. O sea, sí, el, el nivel de injusticia que uno ve cuando contrasta el paisaje nada más, ni siquiera la ideología. O sea, sí, vos sí. mirás una foto de esto. Y es así que bueno, nada, ando por estos pagos, me estoy moviendo mucho, la región está muy tensa ahora, así que nada, espero poder traerles un poco de info desde aquí. Te mando un beso grandote. Gracias mil. Gracias, Kiki, como siempre, bueno, un gustazo charlar con vos, con la gente ahí, y ya saben, si quieren ver un poco el día a día de lo que está ocurriendo acá, estoy todo el tiempo ahí subiendo a mi Instagram videos, cositas, Melissa Trad, TRAD, y se los digo porque un montón de gente, he subido videos, y la gente a veces me dice, pero yo pensé que Palestina era como un territorio de guerra, viste, Mm, destruido, claro. eh, y la verdad es que no, o sea, Mm, mm. acá pasan muchas cosas de las que no sabemos, y también está bueno ver el día a día bajo la ocupación, ¿no? No solamente la cuestión de la guerra y la violencia, sino cómo se vive acá. Así que bueno, un saludo grande para todos allá. La escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuché? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.